Así que le invito a abrir sus Biblias. Génesis 49, 28, tocaremos hasta el capítulo 50. Pero Génesis 49, 28. Génesis 49, 28. Firmes en la promesa, viviendo por fe. Así que Génesis 49, 28. Leeremos hasta el versículo 33. La palabra del Señor dice así. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno los bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Amarre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón, Eteo, para posesión de su sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Ed. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que podamos salir de este lugar glorificando tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, llegamos al final de Génesis. Llegamos al final del libro de Génesis. No sé cuánto nos tomó, si un año o un poco menos de un año, pero ya estamos aquí. Y realmente el libro de Génesis es uno de los libros que más me ha enseñado de Cristo. Es uno de los libros que más me ha enseñado del Antiguo Testamento. Es uno de los libros que más nos ha enseñado de las promesas de Dios. Es un libro donde hemos visto a Cristo en diferentes momentos y diferentes lugares. Hemos visto a Cristo desde el Antiguo Testamento, desde la salvación que necesitó Adán y Eva, hasta la final, cómo todos ellos creyeron en esa promesa de Jesús. Así que de verdad que hemos visto a Cristo, por lo menos yo sé que muchos de ustedes también hemos visto a Cristo como nunca antes lo habíamos visto. Por cada una de las narraciones de Enoc, de Abel y por cada una de esas. Ahora, el libro de Génesis nos enseña la caída, pero también nos enseña la salvación que solamente tenemos en Cristo. Nos enseña cómo el hombre fue creado en un sitio perfecto, cómo el hombre fue creado en un sitio sin maldad, pero cómo la serpiente puso en el corazón o en la mente del hombre por medio de expresiones, y el hombre dudó de Dios, y cómo esa duda de Dios llevó al hombre a caer, llevó al hombre a morir. Y el Nuevo Testamento nos dice que la paga del pecado es muerte. Y cómo esa muerte pasó a todos los hombres. Vimos eso en Génesis, pero también vimos la salvación que Dios hizo provisión por medio de Cristo. Vimos que aunque el hombre estaba perdido y sin esperanza, Dios le dijo que de la simiente de la mujer iba a nacer el Mesías. Iba a nacer aquel que iba a salvar. Y de ahí en adelante, todos vivieron por la fe en esa persona. Todos vivieron por la fe en que algún día verían el rostro de aquel Salvador. Y yo estuve analizando y pensando, bueno, ¿cómo puedo resumir mejor Génesis? Y estaba buscando diferentes maneras de cómo resumir Génesis, ya que estamos hoy en la última predicación de Génesis. Y me di cuenta y dije, espérate, el mejor resumen de Génesis lo hizo la misma Biblia. Nosotros hemos aprendido en Génesis tantas cosas y quizás usted puede decir, bueno, ¿con qué nos quedamos de Génesis? Son 50 capítulos de Génesis. ¿Con qué nos quedamos de todo Génesis? ¿Sabes qué? El autor de los Hebreos nos enseña con qué nos podemos quedar de Génesis. Y lo que nos podemos quedar de Génesis es la vida de fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel, vimos la historia de Abel. Y Hebreos dice, por la fe de Abel,
por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. O sea que cuando nos recordemos de Caín y Abel y todas esas cosas, lo que está diciendo el autor de los Hebreos, sí hubo una matanza, sí Caín mató a Abel, pero Abel vivió por fe. Y por fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Entonces a veces nosotros pensamos que la fe es solamente el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es el que nos habla de fe, pero todo el libro de Génesis nos apunta a que cada uno de estos hombres vivió por fe. Por ejemplo, miren Enoc. Vimos a Enoc en el capítulo 5 de Génesis. Y mira lo que dice el autor de los Hebreos. Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Entonces, es importante cómo resumimos Génesis. Sí, Génesis, el pacto de Dios con el pueblo. Pero cómo la fe de ese pueblo abrazó ese pacto, abrazó esa esperanza. Miren Noé. Versículo 7 de Hebreo 11. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Así que si nosotros podemos ver todo ese resumen de ese capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, que nos presenta la vida de Noé. La vida de Noé se resume en una cosa. Dios prometió un pacto de que iba a guardar a su pueblo. Y Noé creyó en ese pacto. Si nosotros analizamos, le decía yo hace un tiempo atrás, si nosotros analizamos, nosotros lo que hacemos es estudiar en la Biblia es la vida o cómo vivieron ciertos hombres y mujeres de Dios. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es analizar cómo ellos vivieron. Y no se nos puede olvidar que algún día alguien va a analizar cómo nosotros hemos vivido. Alguien, hijos, nietos, se van a sentar en un compartir algún día dentro de muchos años. Y se van a sentar a pensar y a hablar cómo era papi, cómo era mami en ciertos momentos de su vida. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Moisés nos está explicando y está evaluando la vida de Noé. Noé cometió errores, pero hay algo que era notable en su vida. Noé tenía fe en lo que Dios había dicho. Y después nos presenta la vida de Abraham, uno de los patriarcas, el primer patriarca. Y mire lo que dice Hebreo 11. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos está narrando desde ese capítulo 12 de Génesis. Todo ese capítulo 12, quizás como hasta el capítulo 25, todas esas cosas que Abraham vivió. Obviamente vimos errores y pecados que Abraham cometió. Vimos errores y vimos pecados que cometió. Pero Abraham había una característica en su vida. Y él buscaba una patria. Él buscaba una patria. Pero esa patria que él buscaba no era la que él salió. Él buscaba una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y él caminó por esa fe. Si nosotros vemos el versículo 13, dice, después hablando de Sara y de todo, dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscaban una patria.
Y si en verdad hubieran estado buscando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Entonces, si nosotros vemos la vida de Enoc, la vida de Abel primero, la vida de Enoc, la vida de Noé, la vida de Abraham, la vida de Jacob, la vida de Isaac, la vida de Jacob, y usted dice, ¿cómo yo puedo resumir todas esas vidas para que yo pueda entenderlo? Hay un resumen. Todos ellos buscaban una patria celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos creían por medio de la fe que algún día iba a venir ese Salvador del mundo. Y por eso cuando ellos enfrentaban la muerte, no enfrentaban la muerte como una pérdida, sino como una ganancia. Ellos enfrentaban la muerte como una ganancia. Porque realmente yo creo que en el momento en que más se puede ver cuánto fe tienes es en el momento de morir. En el momento en que vamos a morir, se puede ver cuán genuina es nuestra fe. En quién realmente hemos creído. Y cuando hablamos de la fe, y hoy vamos a hablar específicamente de la muerte de Jacob y la muerte de José, el autor de los Hebreos nos habla de la muerte de ellos. Y nos dice Hebreos 11:21, por la fe Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Y después nos dice de José, versículo 22, por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Así que cuando nos recordemos de todos estos hombres que vimos, desde Abel, desde Adán, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, dentro de todas las historias, que algo se quedó en nuestra mente. Fueron hombres imperfectos, pero fueron hombres de fe que confiaron en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y en los últimos días, esos últimos momentos de Jacob y de José, hoy la Biblia nos va a enseñar. Y lo primero que la Biblia nos va a enseñar es la fe en las promesas de Dios. La fe en la promesa de Dios. Fíjate que no dice la fe en las promesas. Las promesas. Yo fui intencional viendo el texto que no está hablando de las promesas. Está hablando de la promesa. Y es lo que nos enseña hoy. Nosotros tenemos que tener la fe y la certeza de que hay una promesa para nosotros. Y mire lo que dice el versículo 28 de Génesis 49. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Nosotros vimos cada bendición y también lo que él le dio a Israel le dio a cada uno de sus hijos. Y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Mire el versículo 29. Después le ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Punto y coma. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Eteo. ¿Qué le está diciendo? Jacob está a punto de morir. Y él dice, voy a ser reunido a mi pueblo, a mis antepasados. Esa palabra que dice a mi pueblo significa a mis antepasados. Punto y coma, sepultadme con mis padres. ¿De qué reunión Jacob estaba hablando? Que él se iba a ir al mismo sepulcro y se iba a reunir en el sepulcro con sus padres. ¿Qué ustedes creen que él está diciendo ahí? Está hablando de que se va a reunir en un sepulcro con Abraham, con Isaac, con Lea y todo el mundo. No. Él está diciendo, cuando yo muera, yo me voy a reunir con mis antepasados. Entonces él, por medio de la fe, él entendía que esa era la promesa de Dios.
Recuerden que después, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cristo en el Nuevo Testamento está diciendo, usando ese pasaje, que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Porque Cristo, Dios no le dice a Moisés, yo era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, yo era. No dice yo era, él dice yo soy. En presente. ¿Por qué? Porque aunque Abraham, Isaac y Jacob murieron en este mundo, había una promesa eterna de Dios en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y cuando está Jacob a punto de morir, él le dice a José y a sus hijos, la muerte no es una derrota, es una ganancia. Yo me voy a reunir con mis antepasados, pero sepúltenme en Efrón, sepúltenme en Canaán. Y ya mismo vamos a ver por qué ese énfasis. Versículo 30, él habla de la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón, Eteo, para posesión de una sepultura. Recuerden ese texto cuando habla de Canaán. Abraham compró una tierra en Canaán. ¿Qué era Canaán? La tierra prometida. Canaán era la tierra prometida. Y aunque Abraham pudo haber dado muchas vueltas, aunque Isaac pudo haber dado muchas vueltas por muchos lugares, y Jacob pudo haber dado muchas vueltas por muchos lugares, que llegó hasta Egipto, ellos sabían que había una promesa. Y esa promesa era ¿en dónde? En Canaán. Y le dijo, entiérrenme en Canaán, porque esa es la tierra de la promesa. Y dice el versículo 31 que allí sepultaron a Abraham, dice Jacob, allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. Entonces, lo que está diciendo Jacob es, Canaán es mi verdadera tierra. Egipto no es mi tierra. A la hora de sepultarme, lléveme a mi tierra. Y es como muchas personas de Puerto Rico que viven en diferentes partes del mundo. No sé si usted ha escuchado, en diferentes partes del mundo dicen, cuando yo muera, yo quiero que me entierren ¿en dónde? En Puerto Rico. ¿Por qué? Porque esa es mi tierra. Para Jacob, para Abraham, para Isaac, para Jacob, para toda esta familia, había una tierra. Y mira lo que dice el versículo 32. El campo y la cueva que hay en él fueron compradas de los hijos de Ed. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró. ¿Y qué dice? Y fue reunido a su pueblo. Ven que cuando él dice yo quiero reunirme a mi pueblo, él no está hablando de la sepultura en Canaán. Porque si él estuviese hablando de la sepultura en Canaán, eso no dijera fue reunido con su pueblo, sino tienen que decirlo después cuando van y lo sepultan. La idea de Jacob no era reunirse con sus antepasados en el sepulcro, sino reunirse con sus antepasados en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quiénes eran sus antepasados? Hombres también de fe. Y eso es importante, mis hermanos. La fe en Cristo me dice dónde voy a pasar mi eternidad. Yo sé que mucha gente dice, muere cualquier persona que no ha creído en Cristo y dicen, Él está en los cielos. Mis hermanos, la Biblia es clara. Si tú no tuviste una relación personal con Cristo en la tierra, no vas a tener una relación personal con Cristo en los cielos. El cielo no existe para ti. Es como dice una persona dijo una vez, ¿cómo es que si tú no quisiste tener una relación personal con una persona por 40 años, 50 años, 60 años que viviste aquí,
¿por qué quieres tener una relación personal con Él por toda la eternidad? Si no quisiste tener una relación con Él por corto tiempo. Entonces es importante eso porque sí está hablando Jacob de que va a ser reunido con sus antepasados. Esa palabra pueblo es antepasado, pero son sus antepasados que han creído en Cristo. Nosotros nos vamos a reunir con nuestros antepasados que han creído en Cristo. No con todos, sino con aquellos que han sido hijos de Dios. Entonces pasa toda la sepultura, el capítulo 50. José, cuando él muere, José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y ordenó José a sus siervos, los médicos, que lo embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Dice que requería 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Se entiende que a los faraones lo lloraban 72 días. Algunos dicen que también eran 70 días. El punto que nos quiere traer aquí Moisés es que cuando Jacob murió, Jacob tuvo un impacto tan grande en la tierra de Egipto que aún los egipcios le dolió su alma haber perdido a Jacob. Así fue el impacto de Jacob en la vida de ellos. Y dice el versículo 4, y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí voy a morir en un sepulcro que cavé, he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Es importante porque José podía desertar. Y él le está diciendo, no, yo no me voy a ir de Egipto. Yo necesito ir a enterrar a mi padre, pero yo voy a volver. Y el faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, versículo 7. Y con él subieron todos los siervos de Faraón. O sea que todos los oficiales de Egipto fueron con José. Los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron sus pequeños, sus ovejas y las vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Mira el versículo 11. Cuando los habitantes de la tierra de los cananeos vieron el duelo de la era de Atad, dijeron, este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron el lugar Abel Mizraim, que significa duelo de Egipto, el cual está al otro lado del Jordán. El duelo que estaba, todos estos oficiales de Egipto tenían un dolor tan profundo por la pérdida de Jacob, que cuando llegaron a Canaán, la gente del pueblo de Canaán se impresionó. Se impresionó al punto que cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre al lugar, ya no se llamaba como se llamaba, ahora se iba a llamar el duelo de Egipto. Versículo 12 al 14. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón, Eteo, junto con el campo para posesión de una sepultura. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. ¿Por qué tanto esfuerzo en llegar a Canaán? ¿Por qué tanto esfuerzo en llegar a Canaán? ¿Sabes por qué? Porque para Jacob Egipto no era su tierra. Egipto no era su tierra. En Egipto él tenía posesiones, ¿cierto? En Egipto él tenía una prosperidad económica. En Egipto todo el mundo lo conocía.
En Egipto él llegó hasta estar lo más arriba económicamente posible, siendo el hijo del segundo al mando de todo Egipto. Él tenía todo lo que un hombre en Egipto podía soñar, pero él estaba consciente de que Egipto no era su tierra, de que había una tierra prometida que Dios le había dado, que era Canaán. Y por eso aún después, cuando él va a morir, le dice: llévenme a Canaán, porque yo puedo tenerlo todo en Egipto, pero Egipto no es mi tierra. Hay una tierra prometida que yo quiero estar allí. Entonces, eso es importante para nosotros, mis hermanos. Nosotros vivimos en esta tierra, pero esta no es nuestra tierra. Yo creo que nosotros estamos muy acomodados a esto. Yo creo que nosotros a veces vivimos como que, espérate, es que yo no puedo esforzarme porque no puedo hacer esto para el Señor, no puedo gastarme para el Señor porque es que eso es muy sacrificado. Es que yo tengo tiempo de descansar, esto es muy sacrificado. No, yo hago algo si puedo, pero no, mis hermanos, es que esta no es nuestra tierra. Este no es el lugar de descanso. Sí, se supone que descansemos todos los días, pero este no es el lugar de nuestro descanso. Nuestro descanso está en los cielos. Por eso Cristo murió y resucitó para darnos una nueva, no tan solo una nueva vida, una nueva tierra. La garantía de que tenemos una nueva tierra es que Cristo resucitó de los muertos. Y Él dijo: le conviene que yo me vaya, porque donde yo estoy, ustedes también estarán conmigo. ¿Qué dijo Él? Me iré, pero no los dejaré huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo, pero no se preocupen porque yo voy a los cielos a crear moradas para ustedes. Y después volveré por ustedes. Y nosotros a veces vivimos como que esto es todo lo que tenemos. Y Jacob no vivió así. Jacob no vivió así. Así que este texto nos enseña la fe en la promesa de Dios. Mis hermanos, hay cosas que Dios no prometió. Dios no prometió que no nos íbamos a enfermar. Dios no prometió eso. Dios no prometió muchas cosas en tu vida. Dios no te prometió que tú vas a ser rico. Dios no te lo prometió. Pero Él sí te prometió algo. Que si tú eres de Él, Él va a regresar por ti. Y nosotros tenemos que tener esa fe en la promesa. Hay una tierra prometida que no es esta. Entonces dice, lo segundo que este texto nos enseña es la fe en la providencia de Dios. Es la fe en la providencia de Dios. Providencia es que Dios orquesta todas las cosas. Mis hermanos, escúchenme muy atentamente en esto. La fe en la providencia de Dios significa que Dios orquesta todo lo que hay a tu alrededor. Y nosotros tenemos que tener fe en eso. Yo sé que es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Miremos la vida de José y su fe en la providencia de Dios. Mira lo que pasa en el versículo 15, que es lo segundo que este texto nos enseña. El versículo 15 dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, ustedes saben qué hicieron los hermanos con José. ¿Qué habían hecho los hermanos con José? Lo habían vendido como esclavo, ¿verdad? Pues cuando los hermanos vieron que el papá Jacob había muerto, dijeron: quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Así que los hermanos dijeron: bueno, papi era el amuleto para que José no nos hiciera nada, porque papi no iba a permitir que José nos hiciera nada. Pero ya papi se murió. Ahora José, lo más seguro, todavía tiene rencor contra nosotros y va a hacer su venganza contra nosotros. Y ellos dijeron: estamos chavados. Se acabó nuestra vida. Y versículo 16, entonces enviaron mensaje a José. O sea que ellos no fueron. Ellos no se atrevieron ni a acercársele a José. Ellos dijeron: no, vamos a enviar a alguien, porque si José está molesto con nosotros, nos va a matar ahí mismo. No, vamos a enviar una comitiva, que vaya a alguien. Y se le envió, y le enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo. Es un mensaje, ellos no fueron, ellos enviaron a alguien. Así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Eso es el mensaje que dejó Jacob para José. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre,
Pero cuando José escuchó eso, ¿qué hizo José? José lloró cuando le hablaron. ¿Por qué José lloró? Porque José ya los había perdonado. Y es como si ellos no hubiesen creído, es como si ellos no habían creído en el perdón de José. José no era ni rencoroso ni vengativo. Cuando José, ¿recuerdan aquel momento de la historia cuando José no aguanta más y se da a revelar y le dice, yo soy José, su hermano al que ustedes vendieron? Y le dijo, no se entristezcan porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo tornó a bien. Y se echó encima de ellos y los besó y los abrazó. Para José ese perdón era de corazón. José realmente los había perdonado. Y vemos a José llorando mucho, vemos a José llorando con sus hermanos, él llorando encima de sus hermanos, vemos a José llorando obviamente por la muerte de su papá, vemos a José ahora llorando cuando sus hermanos no habían creído que él los había perdonado. Así que podemos llegar a la conclusión que José era una persona muy emocional. No del punto de vista malo, sino que sus emociones estaban a flor de piel. Él era una persona sensible ante el dolor. Y aquí José empieza a llorar. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. He aquí estamos aquí, somos tus siervos. Ellos todavía no creían que José los había perdonado de corazón. Mis hermanos, y eso pasa mucho. Hay veces que alguien nos perdonó y ya nos perdonó de corazón. Y yo sé que le hicimos algo tan grande que cada vez que lo vemos decimos, perdóname. Perdóname, la persona tiene que decir, oye, ya yo te perdoné, no tienes que seguir pidiendo perdón. Pero también, si alguien te ha ofendido y tú no has perdonado, tienes un problema. Porque quien guarda el rencor eres tú y no la otra persona. Entonces, el perdón tiene que ser de corazón. Y José está perdonando de corazón. Y mira lo que dice José en el versículo 19, dice, pero José les dijo a ellos, no temáis, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? No teman, ¿acaso yo tengo el llamado de Dios a juzgarlos a ustedes? No. Mira lo que dice el versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal. Ese texto es importante porque José no está quitando la responsabilidad a sus hermanos. José le está diciendo, ustedes tramaron hacerme mal. Ustedes lo analizaron, lo pensaron y lo ejecutaron. Ustedes hicieron mal. Pero Dios lo tornó a bien. Ustedes son responsables de lo que hicieron, pero Dios me ama tanto que lo tornó a bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, José tiene una fe en la providencia de Dios, en que Dios orquesta todas las cosas a nuestro alrededor. Y él está diciendo, ustedes lo hicieron mal. Ustedes lo hicieron mal, le está diciendo José, ustedes lo hicieron mal. Pero no teman, porque yo entendí que lo que ustedes hicieron mal, al final Dios lo tornó a bien. Y se salvó la vida de mucha gente por el mal que ustedes hicieron. Ustedes hicieron mal, pero Dios lo tornó a bien. Mis hermanos, miren, eso es tan importante. Porque yo le decía a una hermana la semana pasada, yo le decía, ¿cómo Dios, analiza esto, cómo Dios va a formar tu carácter si no utiliza a la gente que está alrededor tuyo? ¿De qué otra manera Dios va a formar mi carácter si no es utilizando las circunstancias y las personas que están alrededor mío? ¿De qué otra manera? ¿Será enviando un ángel a hablarme todas las noches? ¿Cómo lo va a hacer? Si Dios necesita bregar conmigo el perdón, ¿qué va a hacer? Va a poner una persona al lado mío que me va a ofender. Y yo tengo que practicar el perdón. Porque de qué otra manera lo va a hacer.
analicen eso. ¿De qué otra manera Dios va a bregar contigo si no es utilizando las circunstancias que te rodean y la gente que te rodea? ¿De qué otra manera? Dios dijo que iba a formar el carácter de Cristo en sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú le has entregado tu vida a Cristo, Dios prometió que iba a formar el carácter de Cristo en ti. Y no va a bajar un ángel todas las noches con un martillo a darte para bregar contigo. No va a enviar un ángel, no lo va a enviar. Lo que va a hacer es que te va a poner gente a tu alrededor para bregar contigo. Claro, como dijo José, vosotros pensaste hacerme mal. ¿Qué significa? Cuando alguien me hace mal, no se justifica que la persona me haga mal. La persona tiene su responsabilidad. Pero yo tengo que entender que Dios está utilizando a la persona para bregar conmigo, para formar la imagen de Cristo en mí. El marrón que Dios utiliza es la otra gente. Algunos marrones son más grandes que otros. Algunos marrones son bien grandes, otros son más pequeños, pero al final los marronazos duelen. Duelen. Entonces, ¿sabes qué pasa? Mira, es que nosotros, ¿sabes qué pasa? Que viene Dios y dice, voy a permitir que este hermano te haga algo. Ese hermano tiene responsabilidad, pero yo voy a permitir que te haga algo. Y de momento nosotros acá viene este hermano y dice, ay Dios mío, yo no lo soporto. No lo soporto, no lo puedo ver ni en pintura. Hay hermanos que uno dice, Señor, ayúdame. Pero, no, eso es otro tema. Yo no lo soporto. ¿Por qué no lo soporta? Es que ese hermano me hizo algo. Pero ese hermano te pidió perdón. Sí, me pidió perdón, pero es que todavía yo lo guardo ahí. Si la persona reconoció su pecado y pidió perdón, ¿qué nos toca a nosotros? Entender que ese pecado que cometió ese hermano ya ha sido perdonado por Dios porque se arrepintió de corazón y que Dios va a utilizó ese pecado para bregar conmigo. Porque lo que me está diciendo, cuando yo veo a ese hermano que ya me pidió perdón, esto es un ejemplo, veo a ese hermano que ya me pidió perdón y yo sigo con rencor con ese hermano, ¿qué Dios me está diciendo en mi alma? Hey, tienes que bregar. O sea, ¿cómo yo sé que tengo que bregar con el perdón si no es cuando alguien me ofende? ¿Cómo yo sé que tengo que bregar con crecer en fe si no es en medio de una prueba difícil? Las pruebas a nuestro alrededor lo que hacen es que Dios las utiliza para bregar con nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? Esa persona me ofende y nosotros lo cogemos personal. Ese es el problema de nosotros muchas veces. Que esa persona me ofende y yo lo cojo personal. Digo, no, pero es que esa persona me ofendió. El problema, mis hermanos, es coger las cosas personales. Primero, usted sabe, ¿cuántas veces usted ha ofendido a Dios? Imagínate. Y otra cosa, él dijo, Señor, perdona mis pecados a la misma medida en como yo perdono a los que me ofenden. Perdona mi pecado así como, la palabra así como significa a la misma medida en como yo perdono, perdóname. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una persona y me ofende, y lo he dicho anteriormente, cuando viene una persona alrededor mío y pasan cosas, yo tengo que entender que Dios es soberano y que por encima de mis circunstancias está Dios obrando. Entonces, si yo sé que Dios quiere bregar conmigo en la fe, por ejemplo, en la fe. Dios quiere bregar conmigo en la falta de fe, que tengo que aumentar mi fe y que Él quiere ayudarme en eso. Quiere bregar con mi alma para que mi fe crezca. Y pone a un hermano en una situación contra mí. Si yo lo cojo personal, me molesto con el hermano. Pero si yo realmente creo que es Dios utilizando a ese hermano para bregar conmigo, yo no puedo cogerlo con él. No puedo tomarlo personal con él porque es Dios por encima de él utilizando su pecado para trabajar con mi alma. ¿Y qué Dios quiere? Dios quiere que yo crezca. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando lo tomo personal, no crezco. Cuando lo tomo personal, cuando alguien me hace algo, no crezco. Mis hermanos, miren. Los hermanos de José lo vendieron. No tan solo lo vendieron,
Ustedes saben que en el capítulo 47, si no me equivoco, José, los hermanos dicen, lo escuchamos gritando a José dentro del pozo y no le hicimos caso. O sea que no tan solo lo vendieron, es que lo tiraron dentro de un pozo y José cuando estaba dentro del pozo estaba gritándole a sus hermanos que lo salvaran y gritando que lo salvaran y sus hermanos estaban ¿qué? ¿Se acuerdan qué hacían sus hermanos? ¿Se acuerdan qué hacían sus hermanos? Comiendo y pasándola bien. Y José ahí al lado gritando y sus hermanos comiendo tranquilo. Y uno de ellos, que creo que fue Judá, dijo, vamos a sacarle chavo a este hombre, ¿para qué lo vamos a vender? ¿Para qué lo vamos a matar? Si lo matamos nos quedamos sin chavo. Vamos a sacarle chavo. Y lo vendieron. Y él quedó como esclavo. Y al final vemos a ese hombre que fue esclavo, lo vemos allá arriba ahora como el segundo al mando en Egipto y no utiliza su posición para aplastar, sino que le dice, yo comprendí que todo lo que ha pasado en mi vida ha pasado y la gente ha cometido errores o pecados contra mí, pero estoy tranquilo porque Dios lo tornó a bien. Eso no es lo mismo que dice Romanos capítulo 8, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que creen en Cristo Jesús. Es exactamente lo mismo que dice Romanos 8. Todas, y no dice algunas, de vez en cuando, no. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que aún lo que tú estás viviendo y yo estoy viviendo, por más difícil que sea, no quiero simplemente, yo sé que hay gente que ha vivido cosas horribles, pero Dios dice que todo va a obrar para bien. Y esa era la fe de José. José tenía fe en que la providencia de Dios iba a obrar para bien. Y mira lo que hace José. Versículo 21. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Es un corazón transformado. Es un corazón transformado que ha perdonado de corazón. Él dice, si puede darle para atrás, él dice, yo proveeré. No se preocupen. Yo proveeré para ustedes y para vuestros hijos. ¿Quién terminó consolando a quién? El que había sido ofendido terminó consolando a los ofensores. Y no tan solo consolándolos, sino dice que les habló cariñosamente. Esa palabra les habló cariñosamente significa les habló al corazón. Les habló al corazón. Eso es una persona transformada. Mis hermanos, nosotros tenemos que confiar en la providencia de Dios. Tus compañeras de trabajo y tus compañeros de trabajo, escucha bien, son herramientas de santificación. Son herramientas de santificación. Tú puedes decir, wow, Señor, pero ¿qué herramienta estás usando? ¿Qué herramientita? Porque es otra cosa. Es otra cosa. Miren, nosotros somos tan espirituales. Estoy hablando sarcásticamente. Somos tan espirituales nosotros que le decimos a Dios, Señor, haz mi carácter. A veces hasta lo cantamos una canción, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. ¿Recuerdan esa canción? Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Pero las herramientas que estás utilizando para trabajar conmigo no me gustan. No me gustan. Yo quiero que tú hagas mi carácter como el tuyo, pero usa las herramientas que yo quiero. No venga con herramientas tuyas, porque las herramientas que tú estás usando no me gustan. Yo quiero tener mis propias herramientas. Yo te las voy a dar y tú las usas conmigo, pero no las tuyas, las mías. ¿Hacemos eso o no? Mis hermanos, le decimos a Dios, Señor, yo quiero que tener tu carácter, pues entonces Dios va a utilizar las herramientas a nuestro alrededor para bregar con nosotros. Son sus herramientas, no son las nuestras. Lo importante no son las herramientas, es que al final el resultado sea el que se quiere. Yo sé que es fácil, pero miremos a la gente a nuestro alrededor como herramientas de Dios para trabajar con nosotros. No la cojamos personal con las personas, no con el individuo, o la compañera de trabajo, el compañero de trabajo. Mis hermanos, tengamos fe en la providencia de Dios.
tengamos fe en que Dios tiene el control. Obviamente, si esa persona te está haciendo mal, es responsable. Todo aquel que hace mal, él lo dijo, ustedes lo hicieron mal. Pero mis hermanos, ese texto también nos enseña a cómo debemos tratar a los que nos hacen mal. Debemos bendecir a aquellos que nos hacen mal. Eso es lo que la Biblia dice. Debemos buscar la manera de bendecir a aquellos que nos hacen mal. Y yo sé que es difícil. Y último, la fe en el rescate de Dios. Este texto nos enseña la fe en el rescate de Dios. Y así termina Génesis. Miren cómo termina Génesis. Dice, José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vivió José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Así que José vivió muchísimos años. Muchísimos años, muchísimos años. Y después de muchos años, quizás 40 años, 50 años, José disfrutando de Egipto, llega el momento de morir. ¿Y qué usted cree que él dice? Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Pero Dios ciertamente os cuidará. ¿Sabe que esa palabra os cuidará significa os visitará? La palabra cuidar significa visitar. Y os hará subir de esta tierra, la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Así que después de 50 años, disfrutando el mando de Egipto, disfrutando todo, cuando llegó el momento de morir, ¿qué dijo José? Esta no es mi tierra. Cuando yo muera, llévenme allá, llévenme a Canaán, porque Canaán es mi tierra. ¿Y sabes qué impresionante esto? Que cuando, después de todas las plagas de Moisés, después de toda esa narración de cómo Dios le habló a Moisés, después de todo, cuando el pueblo va a salir de Egipto, que por fin es liberado, ellos recordaron algo. Y es la promesa que le habían hecho a José. Y mira lo que dice Éxodo 13, 19. Mis hermanos, habían pasado 400 años. Ese embalsamamiento de los egipcios era una cosa seria. 400 años. Dice, Éxodo 13, 19, y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente, mira el juramento, solemnemente a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará Dios y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Así que cuando ellos iban a jancar, dijeron, espera, hay que buscar los huesos de José. Porque le prometimos hace 400 años que nos los íbamos a llevar. Mis hermanos, Dios le dijo a José que el pueblo iba a ser libertado, porque Dios se lo había dicho a Abraham. Y José tenía la fe en que ese rescate iba a llegar. Él no vio el rescate, él no lo vio, pero murió con la esperanza de que algún día ese rescate iba a venir. Y cuando ese rescate llegó 400 años después, Moisés dijo, no nos podemos ir de aquí sin José. Vámonos con José. Pero no tan solo eso, sino que cuando Josué, después de Moisés, Josué muere y van a entrar a la tierra prometida, Josué 24:32 dice, los huesos de José, después que Josué muere, los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo de Jacob, que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Así que nos presenta 400 y pico años después, cómo Josué cumple la promesa que le hicieron a José, de que sus huesos iban a ser enterrados en Canaán. ¿Por qué? Porque la ciudad de él y su vida no giraba en torno a Egipto, giraba en torno a la promesa que Dios le había hecho
de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y si usted se pregunta, y con esto termino, si usted se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué Moisés termina su narración con esos dos eventos de llevando los huesos a Canaán? Analice por qué. Piense, no tiene que decirlo en voz alta. Y tengo que decirle esa salvedad porque yo sé que usted sabe. No es en voz alta, es en su mente, por favor, en su mente. ¿Por qué usted cree que Moisés, cuando escribe Génesis, termina diciendo de Jacob y de José, lleve mis huesos a Canaán? Le voy a decir por qué. Porque Moisés le está escribiendo al pueblo de Dios que salió ¿de dónde? De Egipto. ¿Y a dónde iba el pueblo de Dios? De Egipto, ¿hacia dónde? Hacia Canaán. Y Moisés tenía que enseñarle al pueblo que su peregrinación hacia Canaán no era algo simplemente de ellos. Es que también Abraham, Isaac y Jacob tenían una esperanza y era llegar a la tierra prometida. Y Moisés le está escribiendo a esos que están caminando en el desierto. Recuerden que él le está escribiendo a los que están caminando en el desierto. A los que veían la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche. A aquellos que sus chancletas y su calzado nunca se desvaneció por 40 años. Dios dice a ellos en Deuteronomio, mira, yo los cuidé tanto a ustedes que por 40 años ustedes no necesitaron otras sandalias. Esas sandalias eran buenas. 40 años usándolo todos los días, dándole pela. Pela de verdad. Y nunca se desgastaron. Moisés le está escribiendo a esta gente que está cogiendo calor de vez en cuando y que están comiendo godornices, y que están comiendo pan y maná en el desierto. Moisés le está escribiendo, nosotros vamos camino al mismo lugar donde Abraham, Isaac tenían su esperanza y su fe puesta. Vamos camino a la tierra prometida. Y saben una cosa, mis hermanos, nosotros también vamos así. Nosotros también vamos caminando hacia la tierra prometida. Y es diferente a Canaán, totalmente diferente a Canaán. Dice Apocalipsis 21, imagínense este evento. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es el cielo nuevo y la tierra nueva. Escuche bien, ¿por qué queremos quedarnos en un lugar donde el cáncer vence? Muchas veces. Donde el Alzheimer borra la mente. ¿Por qué queremos quedarnos en un lugar y por qué queremos hacer de esta tierra nuestro lugar cuando la muerte gobierna hasta cierto punto? ¿Por qué queremos quedarnos en un lugar donde el sufrimiento es parte de nuestra vida natural? Todos los hombres y mujeres de fe caminaron en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Hay una tierra mejor. Hay una tierra donde el Alzheimer no gobierna. Donde nos conoceremos. Donde ya se fueron unos antes que nosotros que creyeron en Cristo y los veremos. Donde no van a haber resultados de cáncer. Donde no van a haber accidentes. Donde todo será perfecto. Donde ni tan siquiera el sol
Hará falta. Porque la palabra de Dios dice que la gloria de Cristo llenará cada rincón de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Allá no recibiremos llamadas de malas noticias. Abraham, Isaac y Jacob caminaron mirando esa tierra. Caminemos nosotros nuestro día a día mirando esa tierra. Porque cuando Cristo resucitó, nos garantizó una tierra nueva y un cielo nuevo. La tumba está vacía. Y aquellos que han muerto en Cristo, ¿sabe qué? Su papá, su mamá, familiares que han muerto en Cristo, lo volveremos a ver. Gloria a Dios por eso. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ese lugar. Padre, gracias por ese lugar donde la enfermedad no reina ni gobierna, donde el sol no hace falta, donde tu palabra dice que podemos comprar miel sin dinero, donde tu gloria llenará cada rincón. Señor, ayúdanos a vivir esta vida que estamos aquí, ayúdanos a vivir aquí pensando en el futuro. Pensando en ese futuro glorioso de esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Padre, ayúdanos a entender, como dice tu palabra, que por medio de tu resurrección el aguijón de la muerte quedó eliminado. Tu palabra dice en 1 Corintios 15 que la muerte murió para el creyente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Recuérdanos que mientras estamos aquí hay una esperanza futura donde escucharemos las trompetas. Porque el apóstol Pablo dice, porque sí habrán trompetas. Y veremos al Hijo de Dios, te veremos a ti, Señor, bajando entre las nubes. Y limpiando cada lágrima. Y transformando nuestras vidas y nuestros cuerpos en cuerpos glorificados. Allí donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más llanto, donde aquel que nos compró reina. Padre, anhelamos ese día. Ayúdanos a vivir, como dice el apóstol Pedro, como peregrinos y extranjeros en este mundo. Padre, recuérdanos que tu palabra dice que para qué acumulamos riquezas en este mundo donde el moho las corrompe. Que acumulemos riquezas en aquel mundo donde nada lo corrompe. Señor, recuérdanos que hemos creído en Cristo más que para las cosas de esta vida. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, hemos creído en Cristo para esa vida futura. Así que, Padre, ayúdanos como Moisés a caminar mirando al invisible. Y recuérdanos cada día que esta no es nuestra tierra, que nuestra tierra nos espera con Cristo como nuestro Señor. Amén.